Hola. Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien. Bueno, para no alargar más las cosas, hay que agradecer y dar créditos al autor de este fanfic, quien es Yagami Fanfiction, y su historia se llama Nivelación del Dragón. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los fanfics que subo, dejar su like y comentar qué les pareció el fanfic. Tanto el anime de High School de XD y Solo Leveling, así como este fanfic, no son de mi propiedad. Todos los créditos a sus respectivos autores. Nivelación de dragones. Capítulo 10. Celebración. Poco después del combate, Issei se encontró caminando por el pasillo de la residencia Agremori con sus amigos, vestido con un traje nuevo confeccionado a medida por un renombrado sastre de la facción del diablo. La tela negra del traje brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara de araña mientras caminaba junto a su maestro, y aunque realzaba a la perfección su figura esbelta y musculosa, Issei no pudo evitar sentirse algo incómodo con una vestimenta tan formal, ya que era la primera vez que se ponía algo así. A su lado, Rias caminaba con ambos brazos rodeando uno de los suyos. Al igual que él, iba vestida para la ocasión con un elegante vestido negro que le sentaba de maravilla, con su cabello carmesí ondeando tras ella como una capa regia. Rias se movía con gracia, y era evidente que estaba de buen humor. ¿Quién podría culparla? Acababa de lograr algo que siempre había deseado. Los dos, junto con el resto de la nobleza Agremori, se dirigían a la fiesta organizada por sus padres. Originalmente, iba a ser la boda entre Rias y Riser, pero tras la derrota de Phoenix en el Rating Game, la fiesta se transformó para celebrar la primera victoria de Rias en un Rating Game y su consiguiente liberación del matrimonio. No es que se pudiera considerar de esa manera. Por favor, compórtense bien, todos, les recordó Rias al llegar a una gran puerta doble donde dos demonios elegantemente vestidos los esperaban con una postura rígida que irradiaba profesionalismo. Sé que es una fiesta, pero seguimos siendo la futura imagen de la familia Agremori. Entendido, Buchou, dijo Rias asintiendo a los dos demonios que custodiaban la puerta. Estos, con una reverencia, abrieron las grandes puertas dobles al unísono. Una cálida luz dorada, proveniente de las arañas de cristal, inundó el pasillo, revelando un gran salón de baile que desplegaba un impresionante despliegue de lujo y grandeza. Columnas ornamentadas flanqueaban la sala, y sus intrincadas tallas realzaban la elegancia del lugar. Los relucientes suelos de mármol brillaban bajo la suave luz de las arañas de cristal, mientras que magníficos tapices, con el escudo de armas de la familia, colgaban de los altos techos que se elevaban sobre sus cabezas. Ese espacio debía estar ocupado por al menos un centenar de demonios, todos ataviados con vestimentas que denotaban su estatus y riqueza. Entre ellos, algunos destacaban. Issei pudo ver a Sona Citri y Tsubaki Shinra, la presidenta y la vicepresidenta del consejo estudiantil, quienes, según le habían dicho, representaban al frente del clan Citri, liderado por la propia Sona, heredera del linaje demoníaco Citri, cuna del actual Leviatán Mou. Junto a ellos, al otro lado de la habitación, había un joven alto y musculoso, de cabello negro y ojos violetas, de pie junto a una mujer voluptuosa de cabello rubio. Parecía estar de muy buen humor mientras conversaba con algunos demonios, pero lo primero que Issei notó fue el asombroso parecido que tenía con Rias y Sirsex, lo que le hizo preguntarse si estaba emparentado con ellos de alguna manera. Mientras Rias guiaba a Issei por la sala junto con el resto de su séquito, Issei notó que todas las miradas se posaban en ellos, llenas de una mezcla de interés y curiosidad, mientras murmullos y susurros flotaban en el aire. Rias intercambió saludos cordiales con algunos de los invitados, en particular con Sona, Tsubaki y una hermosa joven de unos 19 años, con gafas y larga cabellera rubia verdosa pálida, acompañada por un apuesto joven vestido de mayordomo. Sin embargo, Rias no se detuvo a charlar, sino que condujo a su séquito hacia su familia, que se encontraba con Serafal, Afrodita y los señores de la casa Phoenix, acompañados por su hija y su guardaespaldas. Issei no pudo evitar sentirse un poco incómodo al verlos, aunque parecían bastante relajados, ya que hacía apenas unas horas había golpeado a su hijo. La diosa griega fue la primera en percatarse de su llegada, y la sonrisa que iluminó su rostro pareció iluminar aún más el ya animado salón de baile, incluso cuando sus ojos se posaron en Issei, quien se encontró admirando la forma en que el elegante vestido blanco que lucía se ajustaba a las sensuales curvas de su voluptuosa figura. Incluso en una sala repleta de hermosas mujeres, la diosa del amor y la belleza claramente destacaba por encima de todas.
Ahí están, dijo Afrodita, atrayendo todas las miradas hacia ellos mientras Rías saludaba a los miembros de su familia antes de hacer lo mismo con Fénix y Serafal, quienes la miraban radiantes. Enhorabuena a todos por su victoria. Menudo espectáculo. Gracias, Lady Afrodita, dijo Rías con una leve sonrisa, con voz respetuosa, mientras sus sirvientes inclinaban la cabeza en señal de reverencia ante los demonios mayores. Fue una dura contienda, pero me alegra que hayamos salido victoriosos. Por favor, no tienes por qué ser tan modesta. Incluso alguien que no supiera mucho de Ratingdein podría decir que tú y tus sirvientes dominaron ese combate, dijo Afrodita a Rías mientras le hacía un gesto con la mano, provocando que Rías soltara una leve risita. Lady Afrodita tenía razón. No todos los días se ve a alguien derrotar a un miembro de nuestra familia de forma tan contundente, dijo Lord Fénix, mirando a Issei, quien se giró hacia él y sonrió con nerviosismo. Si te preocupa que estemos enfadados contigo por derrotar a mi hijo, no te preocupes. La verdad es que creo que esta derrota le hará más bien que mal a Riser. Los Fénix somos inmortales, pero eso no significa que nuestros poderes sean la cúspide de la facción del diablo. A diferencia de sus hermanos mayores, Riser se ha vuelto arrogante y complaciente. Ojalá, con esta derrota, aprenda algo de humildad. Ah, si usted lo dice, señor, dijo Issei, esbozando una sonrisa al hombre mientras sentía que se le quitaba un gran peso de encima. Aunque creo que puedo hablar en nombre de todos los presentes al decir que nos quedamos bastante asombrados por la fuerza que demostraste, continuó Lord Fénix, mientras Lord Gremor y Sir Setch asentían con la cabeza. No dudo de tu fuerza como Sekiryutei, pero esa habilidad de invocación que mostraste al final fue todo un espectáculo. A menos que tengas otro Sacred Gear del que no hayamos visto ni oído hablar, es una habilidad que adquiriste de una piedra rúnica en alguna de las puertas que has superado, Issei-kun. Preguntó Sir Setch, haciendo que Issei lo mirara antes de asentir. Había hablado con Draig, el único que conocía la verdadera naturaleza de sus poderes, y habían llegado a un acuerdo sobre qué podía revelar y qué debía mantener en secreto cuando alguien le preguntara al respecto. ¿Cuántos puedes invocar, Issei-kun? Preguntó Seopticus, con los ojos brillantes de interés. Issei notó que el hombre había estado pensando mucho en ello, apenas capaz de ocultar su pasión. Y si me permites preguntar, ya que esos seres sombríos surgieron de tu sombra, ¿los creaste con tu imaginación, o son? Querido, interrumpió Benelana con voz suave pero firme, poniendo fin al entusiasta interrogatorio de su marido. Fue entonces cuando Seopticus se dio cuenta de lo que acababa de hacer y tosió en su mano con una sonrisa, mientras Lord Fénix le ponía una mano en el hombro y le dirigía una mirada divertida junto a Sir Setch. Pido disculpas. Parece que me he dejado llevar otra vez, dijo el hombre pelirrojo con una sonrisa. No se preocupe, señor. Su hija me hizo la misma pregunta cuando le revelé este poder. Ya veo de dónde sacó tanto entusiasmo, dijo Issei, provocando que Rías lo mirara con ojos entrecerrados en tono de broma, mientras los demás reían divertidos. Sí, confío en que algún día Rías pueda hacerse cargo del Emporio Carmesí, y no solo de nuestro negocio, continuó Seopticus. Al principio lo empecé como un proyecto paralelo, fruto de mi afición por trastear con materiales de propiedades mágicas de mi juventud. Jamás imaginé que se convertiría en un negocio tan importante y con tanta influencia. Con la aparición de cada vez más portales por todo el mundo, eres el único en quien confío para crear los mejores objetos con los materiales que obtenemos de ellos, Seopticus, comentó Lord Fénix, a lo que Seopticus asintió y le sonrió antes de dirigir su atención a Afrodita y añadir rápidamente. Sin ánimo de ofender a Lord Hefesto, por supuesto, mi señora. Oh, no te preocupes, respondió Afrodita con una sonrisa divertida. Incluso Hefesto elogió a Seopticus por sus habilidades, tuyas a el de Grigori. La última vez que supe de él, parecía bastante interesado en conocerte en persona. Aunque nos divorciamos hace unos siglos, nos separamos en buenos términos, así que, si quieres, puedo organizar una reunión para que ustedes dos, artesanos, puedan hablar de sus oficios. Me encantaría, mi señora, dijo Seopticus, con los ojos brillantes de entusiasmo. Agradecería enormemente la oportunidad de intercambiar ideas y técnicas con el señor Hefesto. Los hombres y sus juguetes, yo misma nunca entenderé qué les fascina tanto de las armas. ¿Pero quién soy yo para juzgar? Dijo Afrodita entre risitas mientras intercambiaba una mirada con Benelana, quien suspiró y le dirigió una mirada a su esposo, que él ignoró para charlar con Lord Fénix. Tras un instante, Seopticus volvió su atención a Issei y le habló. En fin, tendremos tiempo de sobra para saber más sobre tus habilidades más adelante, Issei-kun.
Debo admitir que este quizá no sea el mejor lugar ni el mejor momento para hablar de esto, pero después de la fiesta, si quieres, puedo llevarlos a ti y a los demás a visitar el emporio. También tiene que ver con la autorización que le pediste a Circex. ¿De verdad? Preguntó Issei sorprendido, mirando a Circex, quien asintió con la cabeza. Te prometí que hablaríamos más de esto después, ¿verdad, Issei-kun? El Mao de cabello carmesí sonrió. Hay varios asuntos que debemos tratar. Nos iremos en 1 hora aproximadamente, y Gracia te avisará cuando sea el momento. Por ahora, disfruta de la fiesta con tus amigos y mi hermana. Después de todo, esta celebración es para ustedes 5. Gracias, Circex-sama / Oni-sama. Dicho esto, los jóvenes miembros de la nobleza Gremori se dieron la vuelta y se dirigieron al otro lado del salón de baile, dejando a los adultos continuar sus conversaciones previas a su llegada. Allí encontraron una mesa vacía, que Rías había ordenado a los camareros que servían la fiesta que llenaran con comida y bebida. Mientras esperaban para acomodarse, varios jóvenes demonios se acercaron para felicitarla por su victoria sobre la nobleza Fenex. Si bien Issei percibió que muchos simplemente intentaban causar una buena primera impresión a la heredera de la casa Gremori, algunos parecían conscientes de que había sido él quien había derrotado a Raiser él solo, lo que los llevó a acercarse para expresarle su reconocimiento por su fuerza y habilidad. Y fue Sairaorg Bael quien realmente destacó más entre ellos. Oigan, ¿no parecen muy emocionados al saber que vamos a visitar el emporio? Preguntó Issei mientras se servía comida de la mesa antes de ofrecerse a hacer lo mismo por Asia. Los nobles acababan de brindar por su victoria con sus bebidas y ahora conversaban entre sí. Créeme, Issei-kun, estamos emocionados, dijo Kiba con una leve risa. Gremori tiene muchas tiendas aquí en el inframundo, así como por todo el mundo humano, pero la sede central aquí será diferente a todo lo que hayas visto antes. Aún recuerdo la sensación que tuve la primera vez que vi el lugar con mis propios ojos. Pero aparte de los artículos nuevos, la verdad es que no hay nada en el lugar que no hayamos visto antes, dijo Akeno con una risita, ocultando su sonrisa tras las mangas de su kimono negro. Issei asintió con la cabeza, comprendiendo, mientras comía. He acompañado a Rías al emporio tantas veces que me lo conozco como la palma de mi mano. Ah, ya entiendo, dijo Issei con una sonrisa antes de preguntar. ¿Hay algo súper interesante que Asia y yo debamos ver durante nuestra visita? Obviamente, el cráneo de la llama negra como la pez, Enio. Antes de que Rías pudiera responder a su pregunta, una voz resonó detrás de Issei, haciéndolo girar. Se encontró con un joven musculoso cuyo rostro recordaba al de Rías y Circex, que se acercaba junto a la rubia a quien Issei suponía era su reina. Ahora que estaba cerca, Issei pudo percibir el aura imponente que emanaba, convirtiéndolo fácilmente en uno de los jóvenes demonios más fuertes de la sala, superando incluso a algunos adultos, con la excepción de Circex, Gracia y Serafal. Sairaorg. Rías se dirigió al demonio con una sonrisa radiante, haciendo que Sairaorg le devolviera una amplia sonrisa mientras la rubia que caminaba detrás de él inclinaba la cabeza ante el demonio de cabello carmesí, al igual que Akeno, Koneko y Kiba ante su amo. Hola, prima. ¿Les importa si Kuisa y yo nos unimos a ustedes y a su familia? Preguntó, levantando el vaso que tenía en la mano, mientras Issei y Asia abrían mucho los ojos ante la forma en que se había dirigido a Rías. Por supuesto que no. Siempre serás bienvenido a unirte a nosotros, Sairaorg, dijo Rías radiante antes de dirigir su atención a Issei y Asia para presentarlos. Issei, Asia, este es mi primo por parte de mi madre, así como el actual heredero de la casa del diablo Bael, Sairaorg Bael, y su reina, Kuisa Abaddon. Mucho gusto. Sairaorg asintió con la cabeza a Issei y Asia, manteniendo su sonrisa relajada mientras les extendía la mano. Encantado de conocerte también, Sairaorg-san. Issei sonrió al estrechar la mano de Sairaorg después de que Asia hiciera lo mismo, notando que el hombre frente a él tenía un apretón increíblemente fuerte a pesar de que no parecía esforzarse en absoluto. Además, su porte, lo agradable y relajado que era su comportamiento a pesar de su estatus, ya convertían a Sairaorg Bael en un tipo genial a sus ojos. Oí que fuiste tú quien derrotó a Raiser. Vencer a un Fenex y obligarlo a retirarse del juego no es poca cosa, dijo Sairaorg a Issei con una sonrisa que denotaba su entusiasmo. Me invitaron a ver el combate, pero no pude regresar a tiempo. Ojalá hubiera podido verlos darle una paliza. Muy bien, pensó Issei con una amplia sonrisa. Sairaorg Bael era sin duda uno de los tipos más geniales ahora. Pero me alegro de haber podido venir a esta fiesta. Felicidades, prima.
Nunca me cayó bien tu prometido, así que me habría molestado mucho volver y descubrir que tenía que asistir a tu boda con él, dijo Saira Org, dirigiendo su atención a Rías mientras alzaba su copa, lo que provocó que la chica pelirroja pusiera los ojos en blanco juguetonamente. No me digas que pensabas que iba a perder contra Riser, Saira Org, bromeó Rías, provocando que Saira Org levantara las manos en señal de falsa rendición. Admito que tenía mis dudas, pero cuando supe que uno de tus sirvientes era el Sekir Yutei, presentí que te esperaba un futuro mejor, dijo Saira Org, mirando a Issei. Espero saber más de ti, Issei Oudou. No me cabe duda de que te convertirás en un demonio increíblemente poderoso en un futuro próximo. Ah, gracias, respondió Issei. No pudo evitar sentir que el heredero Bael lo estaba evaluando como un combatiente que analiza a un oponente digno. Dado lo poderoso que parecía Saira Org, le resultaba difícil decidir si debía sentirse honrado o intimidado. Saira Org Bael-san es considerada la joven demonio más fuerte del momento, Issei-kun, susurró Kiba al oído de Issei, provocando que sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa. Bueno, parece que vais a visitar el emporio más tarde. ¿Crees que al tío Seopticus le importaría que os acompañara? Preguntó Saira Org a Rías, que se cruzó de brazos y le miró con los ojos entrecerrados. No lo creo, pero ¿por qué quieres venir con nosotros? No me digas que es solo porque quieres volver a ver los restos de Enio, preguntó Rías, con un tono que denotaba más diversión que otra cosa. Rías, sabiendo que tu tío guarda el cráneo de un monstruo de nivel catastrófico de la puerta en el sótano, es normal que uno venga a echarle un vistazo de vez en cuando, explicó Saira Org dramáticamente, provocando que Rías resoplara y negara con la cabeza. Es broma, Rías. Tengo que hacer algunas cosas en casa más tarde, así que os dejo a ti y a tu familia con eso. Lo siento, pero, ¿qué o quién era Enio? Fue entonces cuando Issei decidió preguntar, atrayendo todas las miradas hacia él. Fue Akeno quien respondió a esa pregunta por él. Es el monstruo que surgió de la peor fuga de mazmorra que jamás haya ocurrido, Issei-kun. Hace 17 años, antes de que entendiéramos completamente cómo funcionaban las puertas, cientos de monstruos de tipo dragón emergieron de una puerta de rango S y sembraron el caos en todo el inframundo. Sin embargo, el más aterrador de todos fue un dragón conocido posteriormente como Llama Negra, Enio. Se decía que su fuerza superaba la de los 5 reyes dragón, e incluso rivalizaba con la de los 2 dragones celestiales de los que hablaban las leyendas. Saira Org continuó, haciendo que Issei bajara la mirada hacia la palma de su mano. Sabía que Drake también escuchaba atentamente la historia. Su devastación en el inframundo solo terminó cuando nuestros líderes se aliaron con los ángeles caídos y, con la ayuda de nuestros propios dragones aliados y varios héroes de la facción de los héroes, lograron acabar con él y con todos los demás dragones que surgieron de la ruptura de la mazmorra. Rías añadió. Fue la segunda vez en la historia que dejamos atrás nuestros conflictos pasados y colaboramos con Grigori. La primera, por supuesto, ya la conoces, Issei. Issei ya sintió, comprendiendo que Rías se refería al sellado de Drake y Albion. Sus batallas habían llevado a los líderes de las 3 facciones a unirse por primera vez, lo que finalmente condujo a la destrucción de sus formas físicas y al sellado de sus almas en los Sacred Gears Longinus. Boosted Gear y divide. ¿Entonces eso significa que tu hermano estaba allí para luchar contra él? Preguntó Issei, mirando a Circex, que conversaba con Serafal y Afrodita. Si Enio era tan fuerte como lo pintaban, entonces su respeto por él se había disparado. Sí, él y Azazel de Grigori lideraron el asalto final contra Enio. Era demasiado joven para recordar nada y solo supe de la batalla por las historias que contaban los libros, Rías asintió antes de añadir. En fin, después de la batalla, los restos de Enio se repartieron entre las facciones que participaron en su derrota. Nosotros, los demonios, recibimos el cráneo, las alas y un par de objetos más que cayeron de su cadáver. Hace unos años, mi padre obtuvo el derecho a custodiar el cráneo en nuestro emporio, que fue construido justo en el lugar donde murió. Es imposible saber qué pasó con las demás partes, pero oí que se fabricaron bastantes armas con los huesos y las escamas. Issei pareció intrigado. ¿Y las alas? Oh, están en el museo, respondió Rías antes de añadir con una suave risa al ver la mirada que Issei le dirigía. Sí, tenemos museos, Issei. Puede que vivamos miles de años, pero eso no significa que no tengamos lugares donde exhibir y conservar objetos de importancia histórica. Entonces tendré que verlos yo mismo más tarde, después de ver el cráneo, por supuesto, declaró Issei, haciendo que Saira Org sonriera y le levantara el pulgar en señal de aprobación. Después, la celebración transcurrió sin mayores incidentes.
Dado que Rías y Sairaorg fueron las únicas a quienes se acercaron los demonios nobles de alto rango, Issei pudo disfrutar de una comida festiva con los demás. Mientras comían, también aprendió algunos detalles más sobre los herederos y herederas de las casas demoníacas gracias a Kiba, quien parecía conocer a la perfección su historia y sus orígenes. Sin embargo, la historia que más le interesaba era la de Sairaorg, a quien profesaba un inmenso respeto al enterarse de que, a pesar de haber nacido como primogénito del clan Bael, no había heredado el característico poder de destrucción que Rías y Circex sí habían heredado de su madre, perteneciente al mismo clan. Esto provocó que su medio hermano menor fuera nombrado heredero, mientras que Sairaorg y su madre fueron repudiados y enviados al campo. A pesar de esta adversidad, Sairaorg entrenó su cuerpo al máximo y se volvió tan poderoso que derrotó fácilmente a su medio hermano para reclamar su derecho de nacimiento como heredero de los Bael, el clan de mayor rango entre los 72 pilares, que ostentaba el título de Gran Rey. Para colmo, su séquito estaba formado por miembros de casas demoníacas extintas, ya sea por los 72 pilares o por los demonios extraordinarios, lo que provocaba que fueran menospreciados y tratados de forma similar a como su maestro había sido tratado por gran parte de la nobleza demoníaca. A pesar de ello, Sairaorg los había acogido y ayudado a convertirse en demonios excepcionalmente poderosos, mientras que el heredero Bael se había convertido en el demonio joven más fuerte, sintiendo un gran orgullo y honor como heredero y guerrero. Tras enterarse de esto, la admiración y el respeto de Issei por el heredero Bael no hicieron sino crecer, y no le costó decidir que Sairaorg era el demonio más genial que jamás había conocido. Seopticus quiere avisarte de que es hora de que te marches al emporio. La voz dulce y algo seductora que denotaba un toque de picardía hizo que Issei apartara la vista del trozo de pastel de chocolate que estaba disfrutando, y levantó la vista para ver a Afrodita caminando hacia él con una sonrisa en el rostro. Ya voy, dijo Issei mientras terminaba el pastel y dejaba el plato, limpiándose las manos y la boca con un pañuelo. Al empezar a caminar hacia donde estaban los Gremori, notó que Afrodita no se había movido de su sitio y decidió volverse para preguntarle. ¿Vienes? Tengo asuntos importantes que atender con Serafal, así que no. Además, esto parece un asunto privado entre ustedes dos, Gremori, así que es mejor que no me meta, al menos por ahora, respondió Afrodita con una sonrisa pícara, provocando una risita divertida en Issei, quien asintió comprendiendo. Antes de que te vayas, quisiera preguntarte algo. ¿Podrías retomar tu trabajo en mi casa mañana por la noche? Oh, claro que sí. Te lo prometí, ¿no? Issei sonrió. También prometiste esforzarte al máximo para compensar la semana que no pudiste venir a mi casa, añadió Afrodita, señalándolo con el dedo mientras su sonrisa se volvía seductora. Te tomaré la palabra. Debes saber que no puedes prometerle algo a una deidad, y menos a alguien como yo, y pensar que puedes simplemente desentenderte. Los ojos de Issei se abrieron de par en par por un instante antes de que sonriera ampliamente, inclinando la cabeza ante Afrodita antes de declarar. Sí, me aseguraré de darlo todo. Puedes contar con ello. Bien, respondió Afrodita con un guiño cómplice y juguetón. Nos vemos mañana por la noche. Ahora, váyanse. Reúnanse con los demás. Que lo pasen bien en el Emporio Carmesí. Me han dicho que es todo un espectáculo. Tras un gesto de asentimiento y una sonrisa, Issei se giró para reunirse con Gremori, quien anunció el fin de la celebración. Después de agradecer a los invitados, el grupo salió de la residencia y se dirigió al jardín delantero, donde les esperaban varios carruajes tirados por caballos. Greyfia se aseguró de que todo estuviera en orden con los cocheros. El viaje al Emporio Carmesí transcurrió sin incidentes, pero sí agradable, con los carruajes deslizándose suavemente por las elegantes calles del inframundo. Issei se acomodó en el carruaje junto a Rías y Aquino, quienes le señalaban y mostraban los diversos lugares y puntos de referencia que se veían fuera de la ventana, todos pertenecientes al Gremori, mientras disfrutaban del paseo. Decir que Issei se quedó atónito al enterarse de que el Gremori poseía un territorio de un tamaño similar al de Onsu, en Japón, sería quedarse corto. Aquí estamos, Issei, anunció Rías, e Issei se encontró siguiendo a su maestra al exterior, donde lo recibió la vista de la sede del Emporio Carmesí en el inframundo. El edificio era una grandiosa estructura de un llamativo carmesí y oro, con altísimas agujas que parecían brillar bajo el cielo púrpura. Su estilo arquitectónico era una mezcla perfecta de elegancia clásica con diseño moderno, exhibiendo líneas puras y detalles intrincados que reflejaban la riqueza de su dueño. La entrada, enmarcada por altas columnas, conducía a un espacioso vestíbulo.
En el interior, la decoración era tan refinada como Issei había previsto, con relucientes suelos de mármol y elegantes lámparas de araña que colgaban de los altos techos abovedados sostenidos por ornamentadas columnas. Vitrinas de cristal encantado adornaban las paredes, exhibiendo una amplia variedad de objetos mágicos. Desde relucientes armas montadas en elegantes y modernas estanterías, hasta una gama de armaduras ligeras, medianas y pesadas, con el mismo nivel de artesanía, expuestas en los estantes cercanos. Otros objetos estaban cuidadosamente dispuestos en vitrinas, desde amuletos mágicos que ofrecían protecciones similares a las del amuleto de la Guardia de Ceniza, hasta baratijas que parecían palpitar con una tenue energía mágica. Cada objeto estaba meticulosamente etiquetado, ofreciendo información sobre sus propiedades mágicas y revelando el arte y el poder que encierran sus creaciones. ¡Guau! Murmuró Issei mientras él y Asia se maravillaban con todo a su alrededor, siguiendo a los demás hacia el emporio. Horace Morgan Winston llegó para darles la bienvenida, estrechando la mano de Seopticus y Circex antes de inclinar la cabeza ante Benelana y felicitar a Rias por su victoria en el Rating Game. Gracias al sistema, Issei podía ver información detallada sobre todo el equipo y los objetos a su alrededor, incluyendo sus nombres, orígenes, rareza y efectos. Muchos de ellos eran más poderosos que cualquier cosa que tuviera disponible en la tienda del sistema. Esas dagas son el colmillo venenoso de Kasaka. Seopticus habló mientras Issei se detenía ante una vitrina, contemplando las dos dagas que contenía. Aunque normalmente prefería las espadas, incluso Issei tuvo que admitir que las armas eran impresionantes. Cada hoja presentaba un diseño elegante y curvo, con un metal oscuro, similar a la obsidiana, que formaba los filos y emitía un tenue brillo verde inquietante. El núcleo de las hojas estaba grabado con patrones que recordaban a venas, mientras que las guardas estaban labradas para asemejarse a la garra de una bestia, forjadas en un material dorado que contrastaba notablemente con el resto del arma. Hermosas, ¿verdad?, comentó el actual cabeza de la casa Gremory al unirse a Issei, mientras ambos contemplaban las armas en la vitrina. Aunque me encantaría atribuirme el mérito de tan exquisita artesanía, estas dagas no fueron forjadas por mí ni por ninguno de mis subordinados. En realidad, fueron encontradas en el cadáver de Kasaka Colmillo Venenoso Azul, soltó Issei de repente, interrumpiendo a Seopticus antes de que pudiera detenerse. El pelirrojo arqueó una ceja con curiosidad, e Issei enseguida se dio cuenta de que todos lo miraban fijamente. Ah, bueno, ya que mencionaste que se llamaban Colmillo Venenoso de Kasaka, me lancé a adivinar su origen. Añadió rápidamente, con la esperanza de disimular su lapsus. Por suerte para él, todos parecieron creerle, excepto Circex y Graifia, quienes intercambiaron una breve mirada que Issei no vio, absorto en su propia confusión. Incluso él se dio cuenta de que algo no cuadraba. La ventana del sistema mostraba información detallada sobre las dagas, su nombre, origen y rareza, pero no mencionaba nada sobre un jefe llamado Kasaka Colmillo Venenoso. Entonces, ¿cómo sabía el nombre específico de la criatura que las había soltado? Por cierto, Issei, ¿no te quedan algunos objetos de tus incursiones que querías vender?, le recordó Rias. Issei asintió y se dirigió al mostrador, donde una demonio lo esperaba. Tras sonreírle, Issei lanzó el hechizo que Akeno le había enseñado para guardar sus pertenencias, pues había decidido que lo mejor era mantener su inventario en secreto, ya que revelarlo podría generar más preguntas y poner en riesgo el sistema. Aquí están, dijo Issei mientras colocaba los objetos sobre el mostrador uno tras otro. La demonio y Horace, que se unió a ella tras el mostrador, arquearon las cejas con leve sorpresa, claramente impresionados por la calidad de los objetos que Issei les mostraba. Desde cristales hasta minerales encantados, pasando por varios objetos mágicos únicos, todo lo que había dispuesto relucía bajo las luces superiores y emitía un tenue brillo que insinuaba su origen mágico. Muchos valían miles de monedas de oro en la tienda del sistema, pero Issei también había incluido algunos objetos de baja calidad que había elegido de su pila para ver si podía venderlos en el emporio por dinero real. Vaya colección la que tienes aquí, Issei-kun, dijo Seopticus con un dejo de admiración en la voz mientras se acercaba a Issei para tomar la espada de un soldado Magitek y la examinaba con detenimiento. Nunca había visto un arma como esta. Parece una combinación perfecta entre maquinaria moderna y magia. ¿La encontraste en un portal? La sala quedó en silencio mientras Circex y los demás demonios asimilaban su explicación. El Mao de cabello carmesí volvió su atención a los tres soldados de las sombras que tenía delante, quienes parecían sentirse bastante incómodos bajo la intensa mirada de Issei.
Rías le había contado que la magia de nigromancia no era infrecuente, sobre todo entre los demonios más ancianos de su facción que aún la practicaban. Incluso Ake no podía aprenderla si quería, ya que varios de esos hechizos figuraban en los grimoríos a los que tenía acceso. Sin embargo, el funcionamiento de su poder podía resultar bastante problemático para algunos. Para empezar, mientras que la nigromancia tradicional consistía en revivir a los muertos solo temporalmente, volviendo estos a su estado original una vez finalizado el hechizo, la habilidad extracción de sombras le permitía mantener el control sobre sus soldados de sombra indefinidamente. Además, estos no caían en batalla mientras tuviera el maná suficiente para mantenerlos con vida, lo que suponía otra diferencia con la nigromancia tradicional, ya que los muertos revividos se comportaban y funcionaban prácticamente como zombies, muriendo y quedando inutilizados tras recibir suficiente daño. ¿A cuántos has revivido, Issei-kun? Incluidos los lobos, 160. ¿Pueden morir? Parece que pueden usar automáticamente mi propia reserva para curarse, así que mientras yo tenga energía, no lo harán, al menos en combate. Este poder tuyo, no se limita a los monstruos de la puerta, ¿verdad? Esa era la pregunta que Issei esperaba, pues daba por hecho que alguien como Circe la formularía. En realidad no tengo ni idea, Circe-sama. No he extraído la sombra ni revivido a nadie ni a nada fuera de los monstruos de la puerta, respondió Issei con sinceridad antes de levantar dos dedos. Aunque sí conozco dos grandes debilidades. La primera es que no puedo usarla con éxito en aquellos que son mucho más fuertes que yo, y cuanto más tiempo lleve muerto el objetivo, más difícil me resultará revivirlo. Ya veo así que estas limitaciones te impiden revivir a algo como Enio, dijo Circe, riendo entre dientes, pero era evidente que la idea no le hacía ninguna gracia. Me preocupaba que, cuando te trajéramos a ver Sukane o más tarde en el sótano, intentaras revivir al dragón. Discúlpame si parezco dudar de ti, Issei-kun, pero con un poder así es una posibilidad que debo tener en cuenta. Ah, no tengo ninguna intención de hacerlo, Circe-sama, dijo Issei con una sonrisa nerviosa, agitando las manos frente a él. Si bien todas sus sombras le habían demostrado una lealtad absoluta, siendo Gladio el ejemplo más claro, revivir a alguien como Enio después de todo lo que le había hecho al inframundo seguía pareciendo la peor idea posible. En cualquier caso, contar con estos soldados de las sombras, que claramente están a años luz de los esbirros no muertos habituales de los nigromantes, demuestra que serás un recurso invaluable en nuestra batalla contra las puertas y los monstruos que provienen de ellas, dijo Circe, provocando que Issei abriera mucho los ojos. Dijiste que estos soldados cocinaron para ti y mis hermanas durante tu entrenamiento, ¿eso significa que puedes ordenarles que hagan cualquier cosa fuera del combate? Sí. Entonces las labores no deberían ser un problema para ellos, dijo Circe, intercambiando una mirada con su padre antes de volverse hacia Issei. Verás, Issei-kun, he estado pensando en tu petición. Has demostrado ser un guerrero capaz, alguien que podría derrotar incluso a un oponente inmortal como Riser Phoenix y su séquito. Obviamente, también has demostrado que eres más que capaz de enfrentarte a una puerta en solitario incluso antes de tener a estos soldados de las sombras. Es una hazaña increíblemente impresionante para alguien en tu posición. Sin embargo, eso no significa que pueda autorizarte a unirte a las incursiones antes de alcanzar la clase media, dijo Circe, provocando que los ojos de Issei se abrieran de par en par y sus hombros se encogieran de decepción. Lo siento, Issei-kun, pero debes comprender que hay razones por las que algo así nunca se le ha concedido a nadie antes, ni siquiera a aquellos que han demostrado ser mucho más fuertes y cualificados que tú ahora mismo. La fuerza no es la única cualidad que usamos para juzgar si un demonio está listo para un ascenso a clases superiores o trabajos con este nivel de riesgo. Además, la razón principal es que, aunque te dé el visto bueno ahora, es muy improbable que alguien de nuestras facciones aliadas te contrate, ya que aún tendría que registrarte como un demonio de clase baja. Todos aquí saben de lo que eres capaz, pero ¿lo saben los demás? ¿Crees que se arriesgarían a contratarte para su equipo de asalto sin saber si estarías dispuesto a trabajar con ellos? Tiene razón, compañero, resonó la voz de Drake en su mente, e Issei sabía que no podía rebatir su lógica. Si nadie quería contratarlo, cuando claramente tenían opciones más seguras entre otros demonios, entonces se quedaría sin trabajo de todas formas.
Incluso si Sirsex añadiera a su solicitud que ya había realizado incursiones en solitario en algunas puertas para demostrar que era capaz de enfrentarse a los monstruos que había dentro por sí mismo, eso solo demostraría que era imprudente y un transgresor de las normas, lo que naturalmente haría que la gente se lo pensara 2 veces antes de decidir contratarlo. Sin embargo, eso no significa que no podamos hacer nada al respecto, continuó Sirsex con una sonrisa, haciendo que Issei alzara a la vista. Verás, las puertas vienen en diversas formas y tamaños, y normalmente las puertas de rango superior son demasiado grandes para que un grupo de guerreros común pueda manejarlas todas, y ahí es donde entra en juego la división de apoyo. El Gremory tiene un contrato con la facción de los héroes para este tipo de trabajo, añadió Seopticus, explicando con más detalle. Mientras nuestros aliados actúan como los principales equipos de asalto que se encargan de las incursiones, nosotros les proporcionamos el apoyo necesario desde la retaguardia. Esto abarca desde nuestro trabajo aquí en el Emporio, principalmente suministrándoles equipo y objetos esenciales, hasta otras actividades como la extracción de minerales valiosos y piedras de esencia, la recuperación de los cadáveres de los monstruos abatidos y la ayuda con el transporte de su equipo y recursos. A cambio, recibimos un porcentaje de los materiales obtenidos en la incursión por nuestra contribución. Aquí es donde puedes entrar, Issei-kun. Puede que las circunstancias te impidan formar parte del equipo de ataque de una incursión oficial ahora mismo, pero eso no significa que no puedas prestar tu ayuda como miembro de la unidad de apoyo de Gremory, sobre todo teniendo en cuenta tus habilidades, que te facilitarán mucho las cosas. El trabajo tiene sus riesgos, pero no es tan peligroso, así que nadie te preguntará, aunque seas un demonio de clase baja, dijo Sirsex. Además, es un trabajo bien remunerado incluso para un demonio de clase media, así que si te esfuerzas, tu reputación crecerá enormemente. En poco tiempo, te ganarás el derecho a ascender al siguiente rango, cuando por fin podrás demostrar tu fuerza como combatiente. Sin mencionar que también puedes verlo como una buena experiencia que te permitirá aprender cómo funciona una incursión oficial. Por supuesto, ten por seguro que estarás a salvo, señaló Seopticus con una sonrisa. Además de que los héroes son conocidos por proteger a sus seguidores con sus vidas, yo mismo tengo el deber de garantizar que mis empleados no sufran ningún daño. Entonces, ¿qué dices, Issei-kun? Sé que esta idea quizá no sea la más entretenida ni la más desafiante para ti después de que tu solicitud fuera rechazada, pero creo que con tus soldados de las sombras podrías proporcionar al equipo de apoyo una enorme cantidad de personal y... Estoy dentro, Sirsex-sama. Issei exclamó con entusiasmo, apenas pudiendo contener la emoción. Su respuesta, llena de júbilo, tomó a todos por sorpresa, incluso al propio Sirsex, y su entusiasmo se reflejó en su amplia sonrisa y en su voz. Quiero decir, no desearía nada más que eso, añadió rápidamente el Sekiryutei en un tono mucho más tranquilo, asegurándose de no parecer demasiado ansioso. Por supuesto, estaba entusiasmado. Esta era la excusa perfecta que necesitaba por si tenía que explicar los residuos de la puerta que alguien como Graifia podía percibir en él tras completar una mazmorra de instancia, en caso de que decidieran tomar medidas adicionales. Además, el hecho de que estos trabajos de apoyo tuvieran sus propias ventajas y fueran una gran oportunidad para mejorar su reputación y ascender era la guinda del pastel, ya que encajaba a la perfección con su objetivo de convertirse rápidamente en un demonio de alto rango y obtener su propio conjunto de piezas malignas para formar su propio harén. Este fue, literalmente, el mejor escenario posible dado que su solicitud original fue rechazada. De acuerdo, entonces, yo me encargaré del papeleo. Si todo sale bien, probablemente puedas empezar a trabajar la semana que viene, si así lo deseas. Asegúrate de tener tu agenda libre para que no interfiera con tus estudios y tus otros trabajos con el diablo, especialmente el de Lady Afrodita. Después de todo, ella te ha pedido específicamente que sigas trabajando para ella, dijo Seopticus a Issei con una sonrisa antes de dirigirse a su hija y al resto de su séquito, a quienes les habló con una sonrisa alentadora. Si alguno de ustedes desea unirse a él, por favor, avísenme con antelación. Lo entiendo, padre, dijo Rías, asintiendo con la cabeza hacia su padre y su madre con una sonrisa. Entonces queda decidido, dijo Sirsex con una sonrisa antes de volverse hacia Issei. Supongo que aún quieres ver el caneo de Enio antes de dar por finalizado el asunto, ¿verdad? Por supuesto, Sirsex-sama, respondió el Sekiryutei, asintiendo con entusiasmo antes de seguir a Sirsex, Graifia y Seopticus hasta el gran y ornamentado ascensor al otro lado de la sala junto con Asia y Rías.
El resto decidió quedarse atrás, ya que habían visto el artefacto más valioso del Emporio varias veces. ¡Guau! El ascensor descendió suavemente, y aunque el trayecto fue breve, no fue necesario que llegara a su destino, una sala con un gran ventanal que ofrecía una vista despejada de todo el sótano, para que Issei y Asia vieran el cráneo de Enio, montado sobre una gran plataforma con focos que resaltaban sus detalles y rasgos. El cráneo era verdaderamente colosal, fácilmente del tamaño de varios tractores aparcados uno al lado del otro, lo que le dio a Issei una idea clara de lo enorme que había sido Enio. Las fauces, descomunales, estaban ligeramente entreabiertas, y los enormes dientes, cada uno tan grande como dos hombres adultos, acentuaban su presencia intimidante. Sin embargo, el tamaño del cráneo no fue lo único que Issei notó, sino la enorme cantidad de maná que lo rodeaba, que parecía inundar todo el sótano con un tsunami de llamas negras. A diferencia de cualquier otra cosa que hubiera sentido antes, el maná le resultaba sofocante, dificultándole la respiración a pesar de estar a varios metros por encima de él y de la gruesa capa de cristal que los separaba del aura arremolinada. Tú también lo sientes, ¿verdad, Issei-kun? Graifia me dijo que eras muy perceptivo con la energía, preguntó Sirsex con seriedad, a lo que Issei asintió. Han pasado casi 17 años. Toda su carne se pudrió hace mucho tiempo, pero siento como si ese dragón aún estuviera ahí abajo, vivo y respirando. ¿Fue tan poderoso? Preguntó Issei, mirando a Sirsex. El Mao de cabello carmesí respondió remangándose la camisa izquierda, dejando al descubierto una cicatriz de una horrible quemadura que se extendía desde su muñeca hasta al menos su hombro. Verás, Issei-kun, explicó Sirsex, posee una técnica llamada aura de destrucción con forma humana. Era mi as bajo la manga, el poder que usé para matar a Enio e impedir que desatara su llama negra sobre todo el inframundo. Me confié y pensé que el aura de destrucción sería suficiente para protegerme de su fuego mientras lanzaba el ataque final, pero aún así logró herirme gravemente incluso después de haber derrotado a ese monstruo. Sin la atención médica inmediata de un sanador de la facción de los héroes, un hombre llamado Min Byung-gyu, no estaría aquí ahora mismo. Sirsex asintió, e Issei tragó saliva con dificultad antes de volver la mirada hacia el cráneo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda cuanto más tiempo lo miraba. ¿Qué tan poderoso era este monstruo? Eran las 8 de la noche cuando Issei regresó a casa, se dejó caer en la cama y se quedó mirando al techo con las manos entrelazadas tras la cabeza. La noche había sido mucho más agitada de lo que había previsto. ¿Pensando en Enio, compañero?, preguntó Drake, mientras Issei invocaba el Boosted-Gear para poder sentir que hablaba directamente con su compañero dragón en lugar de hacerlo mentalmente, lo cual a veces podía resultar bastante incómodo. Un poco, esa era una calavera de dragón espeluznante, ¿no crees? Issei asintió, recordando la sensación que le produjo la calavera de Enio. No es raro que los restos de un dragón poderoso tengan ese tipo de lectura de energía incluso años después de su muerte, pero la sensación que sentiste fue definitivamente inusual. Debo admitir que hace tiempo que no siento nada parecido, ni siquiera con Albion, que en su apogeo era considerado un dragón celestial. Aún así, no es que pueda usar extracción de sombras, pero ¿crees que podría intentar hacer un pacto con un dragón así? Lo mejor es buscar a alguien que sea tan amigable como yo y que no intente arrasar con todo lo que se encuentra a su paso, compañero. Drake le respondió con una risita divertida, lo que hizo que Issei soltara una carcajada similar, sintiendo la pesada atmósfera que se le había adherido desde que vio por primera vez cómo el cráneo de Enio finalmente se elevaba. Para animarse aún más, Issei buscó en su inventario y sacó su teléfono con una amplia sonrisa. La pantalla aún mostraba un mensaje de texto que le informaba de un cambio en su saldo bancario, ocurrido después de que Hora se terminara de evaluar los artículos que había vendido al Emporio. Seoticus le había transferido los fondos y, en pocas palabras, Issei jamás había visto tantos ceros en su cuenta bancaria. Oye, Drake. ¿Sí? ¿Quieres probar la nueva torre de la ascensión?, preguntó Issei, abriendo la interfaz principal del sistema para observar el icono de una torre sombría, que había estado en su mente desde que la vio por primera vez. Esta nueva función, junto con la cacería y las recompensas, se había desbloqueado tras completar los objetivos adicionales de la misión Rey del juego en el juego de clasificación contra el clan Fenix. Supuestamente, aquí podría usar los sigilos de sombra que había recibido para desafiar a los jefes de la torre y desbloquear el rango general para sus sombras.
Sin duda, este era un desafío sumamente difícil que debía superar para ayudar a sombras como Gladio y Lycaon a ascender, o a superar sus límites para volverse aún más fuertes una vez alcanzado el nivel máximo de su rango actual. No es que estuvieran ni cerca de lograrlo todavía, pero echar un vistazo a la torre para ver de qué se trataba no estaría de más. Bien. ¿No tienes una cita con esa chica Akeno dentro de una hora, compañero? Bueno, es cierto, pero eso también significa que tengo una hora para comprobarlo, respondió Issei, con creciente entusiasmo. Como quieras, compañero. Con una risita de Drake, Issei extendió una mano y pulsó el icono de la torre. Al confirmar su elección de teletransportarse allí, zarcillos de oscuridad surgieron de su sombra y lo envolvieron en un abrazo giratorio, provocándole un breve instante de ingravidez antes de sentir la fuerza de la teletransportación. En un instante, Issei se encontró en un pasillo tenuemente iluminado. El aire era fresco y el leve eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. Antorchas moradas, con sus llamas parpadeando con una luz inquietante, proyectaban largas sombras que se movían a lo largo del pasillo. Este parecía extenderse hasta el infinito, pero Issei no tardó en divisar la silueta de unas enormes puertas dobles al final, tras un breve paso. La superficie parecía estar adornada con intrincadas runas y símbolos que palpitaban levemente con una energía sobrenatural, mientras que en el centro de la puerta había lo que parecía ser una cerradura, con la forma perfecta para encajar con uno de los sigilos que Issei había recibido. ¿Listo?, preguntó Issei a su compañero dragón antes de sacar el sello del comandante de las sombras, y gris, el primer sello que había obtenido tras completar sus clases. Las marcas de la puerta parecían coincidir a la perfección con las del sello. Al introducir el objeto en la cerradura, apareció una ventana de notificación frente a él mientras las puertas se abrían lentamente con un crujido, revelando una extensión sombría. Bienvenidos a la Torre de la Ascensión. Aquí es donde el jugador puede desafiar a jefes especiales para desbloquear el rango de general para sus sombras. Cuando se ha utilizado el sigilo del comandante de las sombras, y gris, la sombra asociada será Gladio, caballero. Las reglas de la torre son las siguientes. El jugador podrá usar cualquier objeto que haya preparado antes de entrar en la sala del jefe. Todas las funciones del sistema, excepto el inventario y la ventana de estado, quedarán desactivadas al entrar. El jugador no tiene permitido invocar a sus sombras para que le ayuden en sus batallas contra los jefes. El jugador solo puede abandonar la torre y regresar derrotando al jefe o viendo reducidos sus puntos de vida a 0. Si fracasan, los jugadores son libres de volver a intentarlo tantas veces como deseen hasta que lo consigan. Vaya, murmuró Issei mientras leía las reglas. A pesar de las restricciones, el resto parecía demasiado generoso, a diferencia de la misión de cambio de clase. Sin embargo, esto también significaba que lo que le esperaba dentro debía ser su mayor desafío hasta el momento si el sistema confiaba tanto en sus posibles fracasos. Por otra parte, eso también significaba que sería el lugar perfecto para perfeccionar sus habilidades si podía seguir volviendo para enfrentarse al jefe dentro. Las puertas tras Issei crujieron ominosamente al cerrarse lentamente, dejándolo atrapado en la cámara. Un golpe sordo resonó en la habitación al cerrarse las puertas, dejándolo solo en la oscuridad. Por un breve instante, solo se oía su respiración, antes de que, con un repentino silbido, las antorchas de las paredes se encendieran en llamaradas púrpuras, iluminando el vasto y sombrío interior de la habitación. Sentado en el trono justo frente a Issei, la imponente figura del comandante de las sombras, ataviado con una armadura oscura y sombría, irradiaba una presencia amenazante. Su figura estaba bañada por un tenue resplandor púrpura que parecía emanar de las pequeñas aberturas de su armadura como humo. Una capa negra como la noche, hecha jirones, colgaba de sus hombros, mientras que la cicatriz que recorría el lado izquierdo de su casco, junto con el largo adorno rojo que parecía cabello y que se extendía desde su espalda, le conferían una apariencia aún más siniestra. «¿Eres?», exclamó Issei sorprendido, reconociendo al instante al caballero de la visión que había tenido al intentar extraer la sombra del general Magitek Glauca. Un escalofrío le recorrió la espalda al contemplar la imponente figura que tenía delante. «Compañero, concéntrate», le advirtió Drake con tono serio, haciendo que Issei parpadeara antes de prepararse para lo que venía. Ygritte clavó su enorme espada en el suelo, impulsándose con ella hasta alcanzar su imponente altura antes de retirarla con facilidad. El caballero apuntó la hoja directamente a Issei, un desafío silencioso pero inconfundible en el gesto.
Parece que no eres del tipo de persona que disfruta de las charlas, murmuró Issei, apretando el puño y activando su balance breaker, desatando todo su poder mientras se preparaba para enfrentarse al comandante de las sombras. Antes de abalanzarse sobre él, Issei activó su habilidad observar, con la esperanza de obtener alguna información sobre comandante en las sombras, y gris. Rango. General. Nivel. 99. ¿Eh? Fue el único sonido que Issei pudo emitir antes de que Igris desapareciera repentinamente de su vista con una ráfaga de velocidad increíble para reaparecer detrás de él y cortarle la cabeza con un limpio tajo de su espada. ¡Ah! Issei gritó al caer con fuerza al suelo de su habitación, con el sigilo de Igris rodando a su lado hasta detenerse. Empapado en sudor, se llevó las manos al cuello y la cara, comprobando frenéticamente si seguía con la cabeza en su sitio. Aquello era demasiado real. ¿Le acababan de decapitar de verdad? Issei-san, ¿estás bien? La voz preocupada de Asia provenía del otro lado de la puerta. No le cabía duda de que sus padres llegarían pronto. Acababa de gritar para que toda la casa lo oyera. Estoy bien, Asia, solo pisé un logo. Exclamó Issei apresuradamente, tragando saliva para recuperar la compostura. Tras un momento, se levantó y se dirigió a la puerta para abrirla, encontrándose con la cara de preocupación de Asia, así como las de sus padres. Hola. ¿Estás bien, Issei? Preguntó su madre preocupada, mientras su padre asomaba la cabeza por la puerta de su habitación para ver si algo era fuera de lo común. Acabamos de oír tu grito. Como le acabo de decir a Asia, pisé un logo. Me dolió bastante, respondió Issei con una risita nerviosa, rascándose la nuca. La excusa, obviamente, no era suficiente. Tras arreglarse con sus padres y su compañero de piso, Issei regresó a su habitación y se sentó en la cama, cerrando los ojos durante unos minutos para calmar sus nervios. Al abrirlos, la familiar ventana azul estaba justo frente a él, mostrando la pregunta que le hizo fruncir ligeramente el ceño. ¿Te gustaría intentarlo de nuevo? Sí barra no. Ni hablar. Se burló y cerró la ventana de un manotazo, mientras Drake soltaba una carcajada a sus espaldas. Tienes que admitirlo, compañero, fue bueno, gruñó Issei frustrado mientras se recostaba en la cama, aún sintiendo el aguijón de aquella derrota tan rápida y unilateral. El sistema al menos podría haberme advertido de que Igris iba a ser tan fuerte. ¿En serio? ¿Nivel 99? Eso era más del doble de su nivel actual en ambas clases. Con un suspiro, se levantó y se dirigió a su armario. Supongo que todavía no estoy preparado para eso, se dijo a sí mismo, sacando una camisa y unos vaqueros antes de salir de su habitación para ducharse. Media hora después, Issei se encontraba recorriendo en bicicleta las calles de Kuo, guiándose con el GPS de su teléfono hasta la casa de Akeno, cuya dirección ella le había enviado. El camino lo llevó por sinuosas calles arboladas que finalmente condujeron a un santuario japonés tradicional, enclavado en un rincón sereno del pueblo. La noche, las linternas que colgaban de las puertas torii iluminaban el santuario con una luz cálida que bañaba el sendero de piedra. Con sus vigas de madera y su tejado de tejas inclinado, la arquitectura tradicional contrastaba fuertemente con los edificios modernos que lo rodeaban. Mientras conducía hacia los escalones de piedra, vio la figura familiar de Akeno y Mejima de pie cerca de la entrada principal, expectante. Vestía una camisa blanca abotonada de manga larga y unos vaqueros ajustados de color azul oscuro. Su cabello, recogido en una coleta, le caía en cascada por la espalda, con algunos mechones sueltos sobre los hombros y un lazo naranja a un lado de la cabeza, lo que la hacía lucir no solo deslumbrantemente hermosa, sino también adorable, como cualquier adolescente. Issei-kun, lo lograste. Lo saludó Akeno con voz alegre y acogedora. Gracias por venir. Sí, claro. Respondió Issei, intentando sonar despreocupado. Espero no haberte hecho esperar. Por cierto, estás guapísimo. Gracias, Issei-kun. Tú tampoco te ves nada mal, dijo la Yamato Nadeshiko, elogiando a Issei mientras lo miraba de arriba a abajo. Llevaba vaqueros azul oscuro como los de ella y una camisa blanca debajo de una sudadera con capucha negra y roja. El atuendo, informal pero con estilo, le sentaba muy bien, y Akeno no pudo evitar sonreír al verlo antes de dirigir su mirada a la bicicleta. Entonces, ¿esta es nuestra bicicleta para ir al concierto? Sí, todavía no tengo mi licencia de conducir, así que... Issei soltó una risita, algo avergonzado. Está bien, murmuró Akeno con satisfacción mientras se subía al asiento trasero, sentándose de lado con las piernas colgando a la izquierda y los brazos rodeando su cintura. Me gusta más así. Me hace sentir normal.
Issei no pudo evitar sonreír ante sus palabras. Le resulta difícil no estar de acuerdo con ella. Estadísticas actuales. Nombre. Issei Oudou. Raza. Diablo reencarnado. Clase. Nivel 34 juramentado de dragón / nivel 10 monarca de las sombras. HP. 7615/7615. MP atributo actual. Dracónico / demoníaco. 2135/2135. Título. Rompe escudos añade un 10% de penetración de armadura. Fuerza. 160. Vitalidad. 129. Inteligencia. 124. Destreza. 134. Percepción. 114. Carisma. 104. Habilidades únicas de clase. Imbuir de fuego, LB1, extracción de sombras, LB1, almacenamiento de sombras, LB1. Habilidades activas. Duplicar, LB2, afectado por pacto, transferir, LB2, afectado por pacto, penetrar, LB2, afectado por pacto, correr, nivel máximo, corte vital, LB1, saltar, nivel máximo, habilidad de equipo, observar, LB1, manos del gobernante, LB1, cambio de fénix, LB1. Hechizos activos. Bolas de fuego, nivel 2, afectado por pacto del dragón de fuego, muro de fuego, nivel 2, afectado por pacto del dragón de fuego, rayo, nivel 1, explosión de agua, nivel 1, escudo de tierra, nivel 1. Pacto actual 1/4. Hydragoch, fuego, pacto LB1. Sombras actuales. 67/90. Sombras de rango élite. Licaón, caballero, gladio, caballero. Objetos. Equipo potenciado, nivel 4, capa abisal, nivel 15, espada de Razan, nivel 7, casco de general Magitet, nivel 1, botas de guardia del palacio, nivel 6, guanteletes metálicos, nivel 5, solo uno en uso actualmente, estadísticas reducidas, sueño de Kamish, nivel. Pociones. 15 pociones curativas, 15 pociones de maná, 10 pociones curativas superiores, 10 pociones de maná superiores, 3 pociones milagrosas. Oro. 1.510.420, G. Definitivo. Rompe equilibrios del dragón galés, armamento carmesí mejorado, nivel 1, afectado por pacto. Sigilos. Sigilo del comandante de las sombras, Igirs, sigilo del oso de hielo de las sombras, Tank. Fin del capítulo 10. En solitario en algunas puertas para demostrar que era capaz de enfrentarse a los monstruos que había dentro por sí mismo, eso solo demostraría que era imprudente y un transgresor de las normas, lo que naturalmente haría que la gente se lo pensara 2 veces antes de decidir contratarlo. Sin embargo, eso no significa que no podamos hacer nada al respecto, continuó Sir Sechs con una sonrisa, haciendo que Issei alzara a la vista. Verás, las puertas vienen en diversas formas y tamaños, y normalmente las puertas de rango superior son demasiado grandes para que un grupo de guerreros común pueda manejarlas todas, y ahí es donde entra en juego la división de apoyo. El Gremori tiene un contrato con la facción de los héroes para este tipo de trabajo, añadió Seopticus, explicando con más detalle. Mientras nuestros aliados actúan como los principales equipos de asalto que se encargan de las incursiones, nosotros les proporcionamos el apoyo necesario desde la retaguardia. Esto abarca desde nuestro trabajo aquí en el Emporio, principalmente suministrándoles equipo y objetos esenciales, hasta otras actividades como la extracción de minerales valiosos y piedras de esencia, la recuperación de los cadáveres de los monstruos abatidos y la ayuda con el transporte de su equipo y recursos. A cambio, recibimos un porcentaje de los materiales obtenidos en la incursión por nuestra contribución. Aquí es donde puedes entrar, Issei-kun. Puede que las circunstancias te impidan formar parte del equipo de ataque de una incursión oficial ahora mismo, pero eso no significa que no puedas prestar tu ayuda como miembro de la unidad de apoyo de Gremori, sobre todo teniendo en cuenta tus habilidades, que te facilitarán mucho las cosas. El trabajo tiene sus riesgos, pero no es tan peligroso, así que nadie te preguntará, aunque seas un demonio de clase baja, dijo Sir Sechs. Además, es un trabajo bien remunerado incluso para un demonio de clase media, así que si te esfuerzas, tu reputación crecerá enormemente. En poco tiempo, te ganarás el derecho a ascender al siguiente rango, cuando por fin podrás demostrar tu fuerza como combatiente. Sin mencionar que también puedes verlo como una buena experiencia que te permitirá aprender cómo funciona una incursión oficial. Por supuesto, ten por seguro que estarás a salvo, señaló Seopticus con una sonrisa. Además de que los héroes son conocidos por proteger a sus seguidores con sus vidas, yo mismo tengo el deber de garantizar que mis empleados no sufran ningún daño.
Entonces, ¿qué dices, Issei-kun? Sé que esta idea quizá no sea la más entretenida ni la más desafiante para ti después de que tu solicitud fuera rechazada, pero creo que con tus soldados de las sombras podrías proporcionar al equipo de apoyo una enorme cantidad de personal y... Estoy dentro, Sir Sechs-sama. Issei exclamó con entusiasmo, apenas pudiendo contener la emoción. Su respuesta, llena de júbilo, tomó a todos por sorpresa, incluso al propio Sir Sechs, y su entusiasmo se reflejó en su amplia sonrisa y en su voz. Quiero decir, no desearía nada más que eso, añadió rápidamente el Sekiryutei en un tono mucho más tranquilo, asegurándose de no parecer demasiado ansioso. Por supuesto, estaba entusiasmado. Esta era la excusa perfecta que necesitaba por si tenía que explicar los residuos de la puerta que alguien como Graifia podía percibir en él tras completar una mazmorra de instancia, en caso de que decidieran tomar medidas adicionales. Además, el hecho de que estos trabajos de apoyo tuvieran sus propias ventajas y fueran una gran oportunidad para mejorar su reputación y ascender era la guinda del pastel, ya que encajaba a la perfección con su objetivo de convertirse rápidamente en un demonio de alto rango y obtener su propio conjunto de piezas malignas para formar su propio harén. Este fue, literalmente, el mejor escenario posible dado que su solicitud original fue rechazada. De acuerdo, entonces, yo me encargaré del papeleo. Si todo sale bien, probablemente puedas empezar a trabajar la semana que viene, si así lo deseas. Asegúrate de tener tu agenda libre para que no interfiera con tus estudios y tus otros trabajos con el diablo, especialmente el de Lady Afrodita. Después de todo, ella te ha pedido específicamente que sigas trabajando para ella, dijo Seotikusa Issei con una sonrisa antes de dirigirse a su hija y al resto de su séquito, a quienes les habló con una sonrisa alentadora. Si alguno de ustedes desea unirse a él, por favor, avísenme con antelación. Lo entiendo, padre, dijo Rías, asintiendo con la cabeza hacia su padre y su madre con una sonrisa. Entonces queda decidido, dijo Sir Sechs con una sonrisa antes de volverse hacia Issei. Supongo que aún quieres ver el cráneo de Enio antes de dar por finalizado el asunto, ¿verdad? Por supuesto, Sir Sechs-sama, respondió el Sekiryutei, asintiendo con entusiasmo antes de seguir a Sir Sechs, Graifia y Seotikus hasta el gran y ornamentado ascensor al otro lado de la sala junto con Asia y Rías. El resto decidió quedarse atrás, ya que habían visto el artefacto más valioso del Emporio varias veces. ¡Guau! El ascensor descendió suavemente, y aunque el trayecto fue breve, no fue necesario que llegara a su destino, una sala con un gran ventanal que ofrecía una vista despejada de todo el sótano, para que Issei y Asia vieran el cráneo de Enio, montado sobre una gran plataforma con focos que resaltaban sus detalles y rasgos. El cráneo era verdaderamente colosal, fácilmente del tamaño de varios tractores aparcados uno al lado del otro, lo que le dio a Issei una idea clara de lo enorme que había sido Enio. Las fauces, descomunales, estaban ligeramente entreabiertas, y los enormes dientes, cada uno tan grande como dos hombres adultos, acentuaban su presencia intimidante. Sin embargo, el tamaño del cráneo no fue lo único que Issei notó, sino la enorme cantidad de maná que lo rodeaba, que parecía inundar todo el sótano con un tsunami de llamas negras. A diferencia de cualquier otra cosa que hubiera sentido antes, el maná le resultaba sofocante, dificultándole la respiración a pesar de estar a varios metros por encima de él y de la gruesa capa de cristal que los separaba del aura arremolinada. Tú también lo sientes, ¿verdad, Issei-kun? Graifia me dijo que eras muy perceptivo con la energía, preguntó Sir Sechs con seriedad, a lo que Issei asintió. Han pasado casi 17 años. Toda su carne se pudrió hace mucho tiempo, pero siento como si ese dragón aún estuviera ahí abajo, vivo y respirando. ¿Fue tan poderoso? Preguntó Issei, mirando a Sir Sechs. El Mao de cabello carmesí respondió remangándose la camisa izquierda, dejando al descubierto una cicatriz de una horrible quemadura que se extendía desde su muñeca hasta al menos su hombro. Verás, Issei-kun, explicó Sir Sechs, posee una técnica llamada aura de destrucción con forma humana. Era mi as bajo la manga, el poder que usé para matar a Enio e impedir que desatara su llama negra sobre todo el inframundo. Me confié y pensé que el aura de destrucción sería suficiente para protegerme de su fuego mientras lanzaba el ataque final, pero aún así logró herirme gravemente incluso después de haber derrotado a ese monstruo. Sin la atención médica inmediata de un sanador de la facción de los héroes, un hombre llamado Min Byung-gyu, no estaría aquí ahora mismo. Sir Sechs asintió, e Issei tragó saliva con dificultad antes de volver la mirada hacia el cráneo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda cuanto más tiempo lo miraba. ¿Qué tan poderoso era este monstruo?
Eran las 8 de la noche cuando Issei regresó a casa, se dejó caer en la cama y se quedó mirando al techo con las manos entrelazadas tras la cabeza. La noche había sido mucho más agitada de lo que había previsto. ¿Pensando en Enio, compañero?, preguntó Drake, mientras Issei invocaba el bostezear para poder sentir que hablaba directamente con su compañero dragón en lugar de hacerlo mentalmente, lo cual a veces podía resultar bastante incómodo. Un poco, esa era una calavera de dragón espeluznante, ¿no crees? Issei asintió, recordando la sensación que le produjo la calavera de Enio. No es raro que los restos de un dragón poderoso tengan ese tipo de lectura de energía incluso años después de su muerte, pero la sensación que sentiste fue definitivamente inusual. Debo admitir que hace tiempo que no siento nada parecido, ni siquiera con Albion, que en su apogeo era considerado un dragón celestial. Aún así, no es que pueda usar extracción de sombras, pero ¿crees que podría intentar hacer un pacto con un dragón así? Lo mejor es buscar a alguien que sea tan amigable como yo y que no intente arrasar con todo lo que se encuentra a su paso, compañero. Drake le respondió con una risita divertida, lo que hizo que Issei soltara una carcajada similar, sintiendo la pesada atmósfera que se le había adherido desde que vio por primera vez cómo el cráneo de Enio finalmente se elevaba. Para animarse aún más, Issei buscó en su inventario y sacó su teléfono con una amplia sonrisa. La pantalla aún mostraba un mensaje de texto que le informaba de un cambio en su saldo bancario, ocurrido después de que Hora se terminara de evaluar los artículos que había vendido al emporio. Seoticus le había transferido los fondos y, en pocas palabras, Issei jamás había visto tantos ceros en su cuenta bancaria. Oye, Drake. ¿Sí?